Hoy vamos a ver una historia donde un hijo no gritó, no peleó ni pidió amor, solo observó en silencio cómo su propia madre elegía a otros, hasta que ese silencio se convirtió en venganza. Mi madre eligió a mis hermanos, yo elegí la venganza. Nací en la misma casa que ellos, pero nunca fui parte de la familia. Desde que tengo memoria, mi madre miraba a mis hermanos como si fueran su reflejo perfecto y a mí como un error que no se podía borrar. En la mesa siempre había risas para ellos y silencio para mí, un silencio tan pesado que aprendí a tragarlo sin hacer ruido. Si alguno de mis hermanos caía, ella corría, si yo sangraba, decía que exageraba. Crecí entendiendo que el amor tenía jerarquías y que yo estaba en el último escalón. Mientras ellos recibían regalos, yo aprendí a observar, a escuchar detrás de las puertas, a memorizar gestos y palabras. La casa no era un hogar, era un escenario donde yo siempre quedaba fuera del foco. Mi madre decía que algún día lo entendería, que la vida no era justa, pero sus ojos nunca mentían cuando me ignoraban. Cada favoritismo fue una grieta, cada desprecio una lección que se me quedó grabada en la piel. No lloré cuando comprendí que no me elegiría nunca, sonreí por dentro, porque en ese instante dejé de esperar algo de ella. Ese fue el día en que dejé de ser su hijo y empecé a convertirme en algo que nadie notó. Porque mientras ella elegía a mis hermanos una y otra vez, yo estaba tomando una decisión silenciosa. Una que todavía no sabía nadie, pero que pronto haría temblar a toda la familia. Aprendí pronto que el silencio era un arma más afilada que cualquier grito. Mientras mis hermanos crecían seguros, yo me volvía invisible, y en esa invisibilidad encontré refugio. Escuchaba conversaciones que no estaban destinadas a mí, promesas, planes, discusiones que creían privadas. Mi madre hablaba de ellos con orgullo, de mí con fastidio o, peor aún, no hablaba en absoluto. Cada palabra que no me decía se convertía en una pieza que guardaba con cuidado. Entendí que el favoritismo no solo destruye al rechazado, también pudre a quienes se benefician de él. Mis hermanos aprendieron a exigir, nunca a agradecer. Yo aprendí a esperar, nunca a pedir. La casa empezó a llenarse de pequeñas grietas que nadie quiso ver. Deudas ocultas, rencores mal enterrados, secretos que se repetían en susurros nocturnos. Yo estaba ahí, siempre ahí, como una sombra pegada a las paredes. Y mientras ellos vivían convencidos de que yo no importaba, yo comenzaba a entender exactamente cómo romperlos. Sin saberlo, me estaban entrenando para algo mucho más grande. Algo que empezaría el día en que la familia creyó estar más unida que nunca. Ese día llegó con una celebración, una de esas reuniones donde la sonrisa es obligatoria. Mi madre se movía orgullosa entre invitados, presumiendo a sus hijos favoritos como trofeos. Yo estaba en un rincón, copa en mano, observando cómo se construyen las mentiras colectivas. Los abrazos eran falsos, las risas forzadas, pero nadie parecía notarlo. Fue ahí cuando comprendí que la familia no se sostenía por amor, sino por costumbre. Cada brindis era una promesa que no pensaban cumplir. Cada palabra amable ocultaba un reproche antiguo. Yo vi el cansancio en los ojos de mi madre, aunque ella jamás lo admitiría, vi el miedo en mis hermanos, ese miedo a no estar a la altura de las expectativas que les regalaron. Y por primera vez, entendí que no eran tan fuertes como parecían. Esa noche no hice nada, no dije nada, solo memoricé cada debilidad. Porque la venganza no nace del odio inmediato, sino de la paciencia absoluta. Y yo había sido paciente toda mi vida. Mientras la fiesta terminaba, supe que algo empezaba a desmoronarse. El primer golpe no fue visible, y por eso fue perfecto. Una palabra dicha en el momento justo, una duda sembrada sin levantar sospechas. Mis hermanos comenzaron a desconfiar entre ellos sin saber por qué. Mi madre, por primera vez, ya no sabía a quién creerle. Yo seguía siendo el hijo olvidado, el que nadie consultaba. Eso me daba libertad absoluta. Cada discusión que surgía parecía espontánea, pero yo conocía su origen. No necesitaba levantar la voz ni ensuciarme las manos. Solo empujar suavemente, como quien toca una ficha de dominó. La casa empezó a sentirse diferente, más tensa, más fría. Las miradas ya no eran cómplices, sino defensivas. Y en medio de ese caos silencioso, yo sonreía por dentro.
Porque estaban probando, por fin, una pequeña parte de lo que yo viví siempre. Y lo peor para ellos aún estaba por comenzar. Mi madre empezó a preguntarse qué había salido mal. La vi dudar frente al espejo, corregirse el maquillaje como si pudiera arreglar algo más profundo. Por primera vez, me miró directamente a los ojos buscando respuestas. Yo se las di, pero no las que ella necesitaba. Le hablé con calma, con respeto, con esa falsa lealtad que tanto le gustaba. Nunca sospechó que cada palabra estaba calculada. Mis hermanos, en cambio, ya no podían dormir tranquilos. El miedo se filtra en los gestos, en la forma de respirar. Yo reconocía ese miedo, había vivido con él desde niño. Ahora les pertenecía a ellos. La familia comenzaba a caer, lenta, inevitablemente. Y nadie, absolutamente nadie, imaginaba que el hijo ignorado movía los hilos. Pero esto solo era el principio. Porque cuando el pasado empieza a cobrarse cuentas, siempre exige algo más que arrepentimiento. Mi madre empezó a perder el control sin darse cuenta, y eso fue lo más revelador de todo. Sus órdenes ya no eran firmes, sus palabras ya no tenían el mismo peso, y mis hermanos comenzaron a discutirle cosas que antes aceptaban sin cuestionar. Yo observaba cada escena como si fuera una obra escrita hace años, una que por fin estaba llegando a su acto central. La casa se llenó de silencios incómodos, de miradas esquivas y puertas cerradas con demasiada fuerza. Nadie quería admitirlo, pero algo se estaba rompiendo desde dentro. Mi madre seguía aferrándose a la idea de que la familia era sólida, que solo atravesábamos una etapa difícil. Yo asentía, siempre asentía, porque la negación es el mejor aliado de la caída. Cada noche repasaba mentalmente lo que había sembrado y lo que aún faltaba por activar. No sentía culpa, solo una calma profunda, casi reconfortante. Durante años cargué con el rechazo como una condena y ahora ese peso empezaba a cambiar de hombros. Ellos aún no lo sabían, pero ya estaban atrapados en un juego que nunca aprendieron a jugar. Y yo, el hijo olvidado, por primera vez tenía el control absoluto. Mis hermanos comenzaron a cometer errores, pequeños al principio, imperceptibles para cualquiera que no los conociera tan bien como yo. Uno empezó a mentir para cubrir al otro, y el otro a traicionar para salvarse a sí mismo. Mi madre intentaba mantenerlos unidos, pero su favoritismo pasado ahora le explotaba en el rostro. Cada privilegio que les dio se transformó en una exigencia que ya no podía sostener. Yo aparecía siempre en el momento justo, ofreciendo soluciones simples, palabras tranquilizadoras, la imagen perfecta del hijo comprensivo. Nadie cuestiona a quien nunca fue una amenaza. Me dejaban entrar en conversaciones importantes sin darse cuenta, confiaban en mí porque jamás esperaron nada de mí. Era irónico, casi poético. La familia empezó a dividirse en bandos invisibles, y yo estaba en todos y en ninguno. Escuchaba versiones distintas de la misma historia y sabía exactamente qué decir para que chocaran entre sí. La tensión crecía como una herida infectada. Ya no había risas reales, solo máscaras. Y en medio de ese desgaste constante, yo me fortalecía, porque cada conflicto confirmaba que la venganza no necesita violencia, solo tiempo y memoria. El día que uno de mis hermanos fue acusado de algo grave, supe que habíamos cruzado un punto sin retorno. No diré qué fue, porque el que no importa tanto como la reacción de mi madre. Dudó. Dudó por primera vez de uno de sus elegidos. Ese segundo de vacilación valió más que todos los años de rechazo que sufrí. Yo estuve ahí, observando cómo el pedestal se agrietaba. Mi otro hermano aprovechó la oportunidad para señalar, para desviar la culpa, y así el veneno terminó de expandirse. Mi madre gritó, lloró, exigió explicaciones que nadie pudo darle. Yo me mantuve al margen, sereno, ofreciendo apoyo sin tomar partido. En realidad, ya había ganado. Porque cuando una madre deja de confiar ciegamente, la familia deja de existir como la conocía. Esa noche escuché puertas cerrarse con rabia, objetos romperse, palabras que no se pueden borrar. Nadie pensó en mí, nadie me buscó. Y eso fue perfecto. Porque mientras ellos se destruían entre sí, yo entendía que la caída no sería rápida, sería lenta, dolorosa y definitiva.
Mi madre empezó a enfermar, no del cuerpo, sino de la mente. El estrés, la culpa y el miedo se mezclaron hasta volverla irreconocible. Ya no daba órdenes, suplicaba. Ya no protegía, desconfiaba. La casa, que antes giraba en torno a ella, ahora parecía un lugar ajeno. Mis hermanos se evitaban, se hablaban solo cuando era necesario, y siempre con recelo. Yo me convertí en el único punto estable, el único que no gritaba, el único que parecía entender a todos. Me buscaban para desahogarse, para pedir consejo, para descargar culpas. Y yo escuchaba, siempre escuchaba. Cada confesión era una confirmación de que habían sido frágiles desde el inicio. Pensé en el niño que fui, sentado solo, preguntándose qué había hecho mal. Si pudiera verlo ahora, le diría que no hizo nada, que solo estaba rodeado de personas incapaces de amar sin condiciones. La venganza ya no era un plan, era un proceso en marcha. Y lo más cruel de todo era que ellos mismos lo alimentaban, convencidos de que yo era el único que no los juzgaba. El quiebre final empezó como empiezan todas las tragedias familiares, con una conversación que nunca debió ocurrir. Mi madre reunió a todos intentando salvar lo que quedaba, creyendo que unas palabras sinceras podrían arreglar años de daño. Yo me senté frente a ella, mirándola como nunca antes lo había hecho. Habló de sacrificios, de decisiones difíciles, de cómo siempre quiso lo mejor para todos. Mis hermanos la escuchaban con resentimiento, esperando reproches que finalmente llegaron. El aire se volvió pesado, irrespirable. Fue entonces cuando entendí que ya no necesitaba empujar nada más. La familia estaba colapsando por su propio peso. Yo intervine solo para decir lo justo, lo necesario, la verdad envuelta en calma. Les recordé cosas que preferían olvidar, errores que siempre minimizaron. Mi madre me miró con sorpresa, como si recién entonces se diera cuenta de que yo siempre estuve ahí. Pero ya era tarde. Porque cuando por fin decidió mirarme, yo ya no era su hijo buscando amor. Era el resultado de cada vez que me eligió último. Y mientras el silencio caía sobre la mesa, supe que lo peor, y lo más revelador, estaba por comenzar. Después de aquella conversación, nada volvió a ser igual, aunque todos fingieran normalidad. La casa se llenó de una quietud antinatural, como si incluso las paredes estuvieran cansadas de escuchar mentiras. Mi madre evitaba mirarme, y cuando lo hacía, había algo nuevo en sus ojos, reconocimiento tardío. Mis hermanos comenzaron a tratarme con una cautela que antes no existía, como si por primera vez sospecharan que yo no era tan inofensivo. Yo seguí igual, tranquilo, presente, dispuesto a ayudar. Esa constancia fue lo que más los desestabilizó. Porque el caos es fácil de señalar, pero la calma sostenida genera miedo. Empezaron a preguntarse cuándo había cambiado todo, sin darse cuenta de que siempre fui así, solo que nunca se molestaron en verme. Cada día que pasaba, la tensión crecía, y la familia se sostenía apenas por costumbre. Yo sentía algo parecido a la paz, una sensación que nunca había conocido. No era felicidad, era equilibrio. El equilibrio que llega cuando por fin aceptas quién eres y dejas de esperar justicia externa. Y mientras ellos se preguntaban cómo salvar lo que quedaba, yo sabía que ya no había nada que salvar. Uno de mis hermanos fue el primero en quebrarse. No lo hizo con gritos ni lágrimas, sino con miedo. Empezó a cometer errores evidentes, a hablar de más, a justificarse sin que nadie lo acusara. Mi madre intentó protegerlo, pero su voz ya no tenía autoridad. El favoritismo, que antes era un escudo, ahora era una prueba de culpabilidad. Yo estuve ahí cuando me pidió ayuda, cuando me confesó cosas que jamás habría dicho si supiera quién era realmente. Lo escuché con atención, con una comprensión que jamás recibió de nuestra madre. Y en ese momento entendí algo importante, no estaba destruyéndolos, solo estaba permitiendo que se rebelaran. La verdad siempre encuentra una forma de salir, incluso en las familias que la entierran bajo años de apariencias. Cuando mi hermano se fue, dejé que el silencio hablara por mí. No sentí triunfo, sentí cierre. Porque cada confesión era una puerta que se cerraba definitivamente al pasado. Ya no quedaban dudas, solo consecuencias.
Mi madre comenzó a recordar, y eso fue más doloroso para ella que cualquier acusación. Empezó a mencionar momentos de mi infancia como si acabara de descubrirlos, preguntándose en voz alta cómo no los vio. Yo la escuché sin interrumpirla. No porque no tuviera nada que decir, sino porque algunas realizaciones deben doler solas. El arrepentimiento tardío no repara, solo pesa. Ella intentó acercarse, buscar una conexión que nunca cultivó. Me habló con ternura forzada, con un cariño que ya no necesitaba. Yo respondí con respeto, pero sin emoción. Porque el amor no se activa por culpa. Mientras tanto, mis hermanos discutían entre ellos, repartiéndose responsabilidades, intentando salvarse individualmente. La familia ya no era un bloque, era un campo de ruinas. Y en medio de todo eso, yo era el único que no corría, el único que no suplicaba. Había esperado toda mi vida este momento, y ahora que estaba ahí, entendí que la verdadera venganza no era hacerlos sufrir, sino demostrar que ya no los necesitaba. La caída final no fue ruidosa, fue silenciosa y definitiva. Uno de mis hermanos se fue de la casa sin despedirse, cargando su orgullo roto. El otro se quedó, atrapado entre el rencor y la culpa. Mi madre envejeció de golpe, como si todos los años de negación se le vinieran encima de una sola vez. La casa quedó vacía de energía, de propósito. Yo caminé por los pasillos que me vieron crecer y no sentí tristeza. Sentí claridad. Todo había terminado exactamente como debía. Nadie me acusó, nadie me señaló. No podían hacerlo, porque nunca hice nada visible. Solo dejé que fueran quienes siempre fueron. Antes de irme, mi madre me miró y quiso decir algo, quizá pedir perdón, quizá explicar. Yo la detuve con una sola mirada. No por crueldad, sino por compasión. Algunas palabras llegan demasiado tarde para ser dichas. Y cuando crucé la puerta, entendí que ya no era parte de esa historia. Me fui sin mirar atrás, llevando conmigo algo que nunca tuve, control sobre mi propia vida. La familia que me rechazó se convirtió en una lección, no en una herida. Aprendí que el favoritismo crea monstruos y que el abandono crea estrategas. Mi madre eligió a mis hermanos creyendo que así construía una familia fuerte, pero solo sembró división. Yo no elegí el odio, elegí la paciencia. Elegí observar, aprender y esperar. Y cuando llegó el momento, no necesité gritar ni destruir, solo dejar que todo cayera por su propio peso. Hoy camino libre, sin rencor, sin cadenas. Ellos viven con las consecuencias de sus elecciones. Yo vivo con la certeza de haber sobrevivido. Porque mientras ella eligió a mis hermanos, yo elegí algo mucho más poderoso. Elegí no volver a ser invisible nunca más. El tiempo pasó y, con él, la distancia terminó de hacer su trabajo. Supe por terceros que la familia ya no se reunía, que las llamadas eran escasas y siempre incómodas. Mi madre intentó recomponer lo que quedó, pero ya no tenía con qué. Los pilares que sostuvo durante años estaban rotos desde dentro. Yo, en cambio, empecé a construir algo propio, lejos de ese apellido y de sus sombras. Cada logro mío tenía un sabor distinto, más limpio, más real. No necesitaba compartirlo con nadie de ellos. A veces pensaba en mi infancia, no con tristeza, sino con una frialdad analítica, como quien estudia el origen de una cicatriz. Entendí que si no hubiera sido rechazado, jamás habría desarrollado la paciencia, la observación y el control que ahora me definían. Ellos me enseñaron sin quererlo. Mientras se perdían en reproches y culpas, yo avanzaba. La venganza ya no era un acto, era un resultado permanente. Y lo más irónico era que mi ausencia les dolía más que cualquier confrontación directa. Una noche recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Su voz sonaba cansada, frágil, como si cada palabra pesara demasiado. Me habló de soledad, de errores, de cómo la casa se sentía vacía sin mí. Escuché en silencio, sin interrumpir. No sentí ira, ni satisfacción, solo una confirmación serena. Me preguntó si podía verla, si aún había algo que salvar. Le respondí con honestidad, algo que nunca hice antes. Le dije que la perdonaba, pero que ya no pertenecía a ese lugar.
El perdón no fue para ella, fue para mí. Porque cargar rencor es seguir atado. Colgué sabiendo que esa fue nuestra despedida real. No hubo lágrimas ni promesas. Solo el reconocimiento tardío de que algunas decisiones no tienen marcha atrás. Esa noche dormí tranquilo, como no lo había hecho en años. Mis hermanos siguieron caminos separados, marcados por la desconfianza que ellos mismos cultivaron. Uno repitió los errores de nuestra madre, buscando controlar lo que ya no podía. El otro huyó constantemente, incapaz de enfrentar su reflejo. Yo los observé desde lejos, sin intervenir. Ya no era mi historia. Comprendí que la verdadera justicia no siempre parece justicia, a veces solo es equilibrio. Cada uno recibió exactamente lo que sembró. Yo sembré silencio, paciencia y claridad. Ellos sembraron favoritismo, soberbia y negación. El resultado fue inevitable. Mi vida empezó a llenarse de personas que me eligieron sin condiciones, algo que jamás conocí de niño. Y en ese contraste entendí lo que siempre me faltó. No fue amor lo que me negó mi madre, fue responsabilidad emocional. Y eso, al final, destruyó más de lo que ella imaginó. A veces me preguntan si me arrepiento, si no hubiera preferido una familia unida. La respuesta es sencilla, aunque incómoda. No se puede unir lo que nunca estuvo realmente junto. La imagen de familia perfecta fue solo una ilusión sostenida por el sacrificio de uno solo. Yo cargué con ese peso durante años, hasta que decidí soltarlo. La venganza no fue un estallido, fue una retirada estratégica. No dejé cenizas, dejé verdades. Y las verdades son más difíciles de ignorar que cualquier ataque directo. Hoy entiendo que sobrevivir no siempre significa resistir, a veces significa apartarse y dejar que el sistema se derrumbe solo. Mi historia no es de odio, es de consecuencia. Y eso la hace mucho más peligrosa. Mi madre eligió a mis hermanos creyendo que el amor se reparte según méritos, que la sangre justifica decisiones injustas. Yo elegí algo distinto. Elegí observar en silencio, crecer en la sombra y marcharme cuando ya no quedaba nada que probar. No levanté la voz, no pedí perdón, no exigí reconocimiento. Simplemente dejé de estar disponible para el desprecio. La familia cayó no porque yo la empujara, sino porque estaba construida sobre una base rota. Yo fui el único que aprendió a verlo a tiempo. Esta no es la historia de un hijo cruel, es la historia de uno que entendió demasiado tarde que nunca fue prioridad. Y cuando lo acepté, dejé de perder. Porque mientras ella eligió a mis hermanos, yo elegí la venganza más silenciosa de todas, vivir libre, completo y sin mirar atrás.